Bueno, hablábamos un poco sobre estas propuestas que surgen a raíz de esta masacre en el Hospital Roosevelt, propuestas hasta cierto punto, se podría decir, aprovechadas de la situación, tratando de capitalizar un poco siempre al asunto político, capitalizar votos. ¿Podría ser, Carlos, esto, hablar de la pena de muerte? Bueno, yo creo que la pena capital siempre ha sido utilizada como una propuesta política y populista más que política. Hay que explicar bien en qué consiste la pena capital y por qué no es disuasiva acá en Guatemala. El último condenado a pena capital fue la banda Los Pasacos, que cometieron un secuestro en contra de una empresaria que fue asesinada en el proceso. Y esto ocurre que fueron sentenciados a la inyección letal. Esto ocurre en la época del presidente Arzú. 20 años después, el secuestro continúa en Guatemala, no en la misma dimensión, pero sigue. Esto demuestra que no es disuasivo. Segundo, hay que entender la cuestión social, económica y el entorno de inequidad y marginación que hay en Guatemala. Cuando uno tiene a un 40% de niños menores de 7 años que no saben leer ni escribir, no tienen acceso a la educación, cuando uno tiene niños que no tienen cobertura de educación primaria y cuando uno ve a los jóvenes que podrían estar en edad de llegar al bachillerato, tan solo ve que solo el 23% tiene cobertura. Esto es un dato. El otro dato es que de los 6 millones de trabajadores que podemos ser activos en Guatemala, 4 están en el sector informal. Entonces, cuando los muchachos llegan entre 15 y 17 años, lo que tienen es marginación, exclusión, falta de oportunidades y cero desarrollo humano. Y pandillas abriéndole los brazos para entonces, que lleguen, hoy por hoy el Estado puede estar haciendo su pena capital o ejerciendo la pena capital que tiene cientos de miles de jóvenes que vienen bajo ese perfil vulnerables a ser o pandilleros o de narcotráfico. Eso es un dato. El otro dato es que si se abriera el camino legal para la pena capital y se sentenciara, por ejemplo, a los pandilleros que ejecutaron la acción violenta en el Hospital San Juan de Dios, para que se ejecute la pena capital deberán de pasar por lo menos 8 años. El último dato procesal que hay es el del privado de libertad Rash Kukul, que fue acusado, encontrado culpable de violación y asesinato de menores de edad y fue sentenciado a pena capital y esperó el indulto presidencial 8 años. En ese entonces el indulto fue Alfonso Portillo. Entonces la pena capital no es que hoy se captura al pandillero y mañana se esté ejecutando. El pandillero pasará a primera instancia, a segunda instancia. Y que tampoco entra el tema de la extorsión entre los delitos por los cuales se puede... No entra la extorsión, o sea, la pena capital tiene casos muy especiales que están en el Código Penal. Entonces no sirve de nada. Lo que hay que pelear en este país es que la juventud vulnerable no llegue a la pandilla. ¿Y cuál es el tema en este caso? Es buscar el desarrollo humano. Pelear por cerrar la brecha de la inequidad, la desigualdad, la marginación, la exclusión, dar oportunidades de emprendimiento, recreación, cultura. Este tipo de procesos integrales provocará que los jóvenes vulnerables que se puedan pasar al lado de la pandilla o a la estructura del crimen organizado no lo hagan. Pero hoy por hoy, ¿qué hay en estos barrios? El camino del bien, que es el más difícil y más complicado, o el camino del mal, que está a la vuelta de la esquina. Y luego el otro dato, el 40% de hechos de incidencia criminal tiene que ver con violencia intrafamiliar. Entonces, cuando vemos, en realidad tenemos una sociedad muy enferma. Entonces, la pena capital no tiene sentido en este momento, ni en este ni en otro momento. A ver, ¿qué acciones deberían de tomarse también inmediatamente en el Hospital Roosevelt, por ejemplo, o en los hospitales nacionales donde van a seguir llegando estos presos, porque tampoco se les puede negar el acceso a la salud? Yo creo que es interesante la postura que tuvo el doctor Carlos Soto, bastante visceral en un inicio, diciendo: aunque el presidente me lo ordene, yo no voy a dejar que aquí trasladen a más reos, aunque a mí me echen, porque mi personal. Creo que mandó un buen mensaje, pero al final de cuentas el doctor Soto, si lleva a ese extremo estas cosas, pues lo van a echar y van a poner a alguien que va a permitir que lleguen. Sí, en efecto, creo que el presidente se asesoró bien en este caso y invocó que INASIF sea quien determine qué casos deben ser sí trasladados. Hay necesidad, y lo hemos hablado en incontables ocasiones, de invertir en las cárceles, porque es un tema de seguridad pública vital
pasa es que esto no genera votos y un poco en el imaginario público guatemalteco quisiéramos a los pandilleros en una fosa, la punta del volcán, o en la selva petenera, en medio de jaguares y esas cosas. No funciona así. Hay que invertir en el sistema penitenciario para que hayan clínicas. Igual hay que proteger a los médicos, ya sea en esas clínicas o en los hospitales, porque hay antecedentes. Ocurrió en el San Juan de Dios, donde los amenazaban y los comenzaban a extorsionar. Esas amenazas continúan, y no solo para los doctores, enfermeras, sino también para los estudiantes. Claro. Esta semana, pues, los estudiantes de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ciencias Médicas, indicaban que el 80% de los traslados de los médicos, ellos los hacen en horas de la noche, han sido víctimas del robo de su equipo, extorsiones, han sido víctimas de cobros ilegales por parte de estos pandilleros. Ellos han indicado que también se están uniendo, pues, al clamor popular de los médicos, de las enfermeras, en ya no presentarse hasta que las autoridades del sistema penitenciario ya no trasladen a más reos. La área administrativa también ha mostrado su inconformidad, han comentado que si ellos observan un reo que está siendo tratado por los médicos, los van a sacar y los van a retirar de este centro hospitalario. No solo el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Chimaltenango, algunos hospitales de Quetzaltenango, Jutiapa, también los doctores han sido víctimas de las extorsiones que realizan estos pandilleros, que sin piedad, pues, realizan este tipo de matanzas. En lo que va del año ya son 4 los doctores que han sido asesinados a nivel de todo el país, víctimas de balas que han generado, pues, estos pandilleros. Bueno, y lo malo de tener un país con tantas prioridades y todas tan urgentes es que también estamos dejando de lado otros casos, ¿verdad? Yo, antes de que acabe el bloque, yo sé que tenemos mucho que hablar de este tema, también quisiera recordar que en tribunales pasaron muchas cosas, como por ejemplo cerrar el caso Bufetes de la Impunidad, también el tema del hogar seguro, donde prácticamente todas esas personas no están viendo llegar al menos un aliciente de justicia, y creo que es importante mencionarlo acá también junto con todas estas cosas que ustedes mencionan, ¿no? Yo rápido, creo que es importante explicar que el presidente Morales, por un lado, creo que tiene una declaración bastante empática. Creo que la emoción, la emotividad le afectó el tema de su declaración. No depende del INASIF trasladar o no a un privado de libertad, sino depende del sistema de justicia. Y ahí es donde también hay un sistema perverso, corrupto, en donde jueces, magistrados y operadores de justicia se han prestado a este tipo de traslados, ¿no? El dato más claro es cómo explicarle a la ciudadanía que Daniela Beltranena va cada 15 días a visitar a sus abuelos y regresa ebria. Ese es un dato alarmante, que también el propio ministro de Gobernación tuvo que haber puesto un tope allá, Anabela de León. El otro dato que creo que es importante es que en este caso, en este año, 8 meses de la gestión del presidente Morales, sí han ocurrido más ataques de estructuras de pandillas en el sistema hospitalario que en cualquier otro. Entonces ya se tuvo que haber hecho algo de inmediato. Y lo más importante es el tema de los recursos, de lo que hablaba Otto Ángel, es que hay un préstamo del BCI en el Congreso que no ha sido aprobado, porque es por primera vez en la historia del país para destinarlo para seguridad y justicia, y no se aprueba. ¿Por qué? Porque no tiene réditos, porque no tiene créditos y no tiene coimas, como si lo puede hacer en carreteras. Y cuando en el Congreso se aprueban préstamos. Y el otro tema, muy rápido, es que el presidente Morales no tiene capacidad política, no tiene cabildeo político, solo tiene 7 penas, bancada, no tiene respaldo en el Congreso, y entonces en el Congreso le ven ajeno, y entonces no tiene esos operadores políticos que prioricen este tipo de proyectos para el gobierno. Y el resto de partidos que están ahí tampoco lo quieren priorizar, a pesar de que no es para Jimmy Morales, sino que es para todos los guatemaltecos. Es que como no es para carreteras. Bueno, no hay dinero de por medio. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este panorama político, y por supuesto a usted muchísimas gracias por esa permanencia y esa preferencia. Mañana nuestra edición dominical con nuestro director Aroldo Sánchez, cargada de mucha información que a usted le interesa. Soy Gladys Ramírez, muy buenas noches.